Bienvenidos amigos, aquí de regreso al segundo bloque de La Hora Caviar en este día de Santa Rosa. Como lo prometido es deuda, les voy a pasar toda esa entrevista que le hice a Félix, mi guía ruso que habla perfecto español, que le explica la posición rusa respecto a Crimea, qué ha pasado en Crimea, toda esta mini guerra que ha habido entre Rusia y Ucrania, ¿no? En realidad, como les habló antes Félix, y lo hemos explicado otras veces, todo esto sucede a la caída de la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, la anterior URSS. La URSS era unión de repúblicas, como lo dice su nombre, eran repúblicas étnicas. Armenios tenían su república armenia, los azerbaiyanos su república azerbaiyana, los georgianos su república, los lituanos, letones, estones, ucranianos, Kazajstán, todo esto que le dicen los dónde están, ¿no? Entonces, todos estos componían la Unión Soviética. Era como una federación de repúblicas que se rompe pues, con la caída de Gorbachev, con la entrada de Yeltsin, con todo lo que sucede entre el 89 y el 91. Entonces, ahí viene el problema. ¿Qué pasa? Cuando existía la URSS, en la época de Khrushchev, que sucedió en la década de los 60 a Stalin y gobernó antes que llegue Brezhnev, Khrushchev, que era ucraniano, se le ocurrió entregarle la península de Crimea a la República Socialista Soviética de Ucrania, cuando Crimea durante toda la vida había sido rusa. Y Crimea es un sitio estratégico, tiene muy buen clima, tiene balnearios, tiene un gran puerto que es Sebastopol, se controla todo el Mar Negro. Es muy importante para el control geopolítico del Mar Negro, porque Rusia no tiene, siempre ha buscado aguas calientes. Rusia, su geopolítica siempre ha buscado salir al Mediterráneo, que ahora lo ha logrado en su alianza con los sirios. Entonces, los rusos, cuando cae el imperio, los ucranianos se quedan, la Unión Soviética, los ucranianos se quedan con Crimea y empiezan los reclamos, porque ucranianos no son iguales que rusos, como explicó él, tienen idiomas distintos. Es verdad que los ucranianos son la mayoría bilingües, pero el ucraniano es distinto al ruso, es como, a pesar que se escriben en cirílico, es como el portugués con el castellano, una cosa así. Entonces, son etnias distintas, los rusos reclaman Ucrania y hay todos estos incidentes, lo ocupa Putin y le han caído las sanciones a Rusia. Pero hay un tema nacionalista muy fuerte y un tema imperial muy fuerte. Los rusos son imperialistas y nacionalistas y sienten que Ucrania es parte de ellos y sienten que Occidente se está metiendo en un lío que no es el suyo. Entonces, ahí tenemos la posición del otro lado que lo va a explicar Félix, ¿no? Y luego les voy a pasar una sorpresa que tuve, la sociedad de consumo en Rusia. Fui a un pueblo pequeño, se llama Vladimir, una ciudad, no digamos un pueblo pequeño, una ciudad pequeña, se llama Vladimir, a una cierta distancia de Moscú, a visitar pues, unos monasterios y cosas arqueológicas interesantes y culturales. Y me encontré, paro un momento y me encuentro con un supermercado de las dimensiones que les voy a enseñar. O sea, para que vean que Rusia tampoco no es un sitio, como se nos ha vendido muchas veces, pobre o mucho menos. En una ciudad de ese tamaño van a ver el supermercado impresionante que les voy a mostrar y el consumo que hay en Rusia, que tiene 120 millones de habitantes, pero el tamaño de su economía más o menos que es el de Italia. Más o menos que el tamaño de la economía italiana es el tamaño de la economía rusa, pero claro, Rusia tiene 3 veces más habitantes que Italia, ¿no? Entonces la torta se reparte entre más bocas. Entonces les dejo esos 2 videos para que vean la posición rusa respecto a Crimea y un poco cómo es el mundo del consumo ruso. Yo, como tengo ese sesgo económico, siempre me llaman la atención ese tipo de cosas, ¿no? Entré al supermercado y me encontré con marcas americanas y me encontré un supermercado bien puesto, bien puesto. Bueno, los dejo, feliz fin de semana, pasen descansando este día de Santa Rosa de Lima, patrona de Lima y de las Filipinas. Los dejo. De regreso aquí con Félix, nos va a explicar cómo era prometido, como lo estaba haciendo, qué pasó en Crimea. Entonces, ¿por qué hay este conflicto actual? Él ya no dio los prolegómenos, la entrega de Khrushchev, etcétera, pero ¿qué ha pasado en estos años? Bueno, en primer lugar me gustaría decir que los rusos no tenemos ningún problema con el pueblo ucraniano, lo consideramos un pueblo hermano, al igual que a los bielorrusos, y bueno, compartimos 8 siglos de la historia común, somos pueblos hermanos, a pesar de que haya sucedido ese problema. Bueno, en el occidente
pues con frecuencia recurren al término, al verbo anexar, ¿no? Anexar Sí, o sí, sí, anexionar, anexar, sí. Anexionar, sí, sí. Anexionar, sí, o la palabra anexión, pero no es eso. No es eso. Crimea nunca fue anexada por la Federación de Rusia. En Kiev, entre diciembre de 2013 y febrero de 2014, pues surgió un problema grave. Bueno, un golpe de Estado. Yo creo que organizado por los países occidentales. Sin duda alguna, los norteamericanos, bueno, La Revolución ellos Naranja. metieron la mano. No, la Revolución Naranja tuvo lugar 10 años antes, Ah, ok, en ok. 2004. Estás hablando de lo posterior. Ya. Sí, se acabó con la firma de un pacto, no hubo ningún derramamiento de sangre, así que la Revolución de Naranja le llevó al poder a un tercer presidente de Ucrania, a Yushchenko. Sí. Bueno, y los acontecimientos de 2013 y 14 eran bien diferentes. Se derramó la sangre en un momento de enfrentamiento entre el ejército y los revoltosos. El presidente ucraniano fue depuesto. No le quedaba otro remedio que pues abandonar su país huyendo. Tuvo suerte de salvarse, está en nuestro territorio en Rusia, pero los territorios poblados por la gente de origen rusa se opusieron al golpe de Estado, a las ideas propuestas por los jerarcas líderes golpistas que estaban en contra del idioma ruso, de muchos otros momentos que nos unían con el pueblo vecino. Y en marzo de 2014, Crimea, el Parlamento de Crimea, votó, organizó un referéndum con el caos político que había en Ucrania y por el miedo de volverse víctimas del golpe de Estado. Ellos organizaron un referéndum. 96% de los habitantes de Crimea y 95% de los de Sebastopol votaron a favor de la reunión con la Federación de Rusia. ¿Fueron elecciones limpias? Limpias, sin duda alguna. Claro que la población de Crimea, yo creo que había estado pues feliz. La gran mayoría, sin duda alguna, votaron y Querían regresar a Rusia. sí, pasados 2 días en el Kremlin se firmó el acto de la reunión, así que Crimea volvió a ser territorio de Rusia y Todo así Crimea, toda la península. toda la península de Crimea y la ciudad de Sebastopol. En la franja este de Ucrania, también poblada por la gente que estaba en contra de las ideas golpistas, ahí surgió un Pero movimiento. ¿cómo de una oposición, una idea golpista, puedes querer anexarte a otro país? Eso es algo que no se termina de entender. Ellos por miedo de vivir en un país que nunca querían, un país gobernado por nacionalistas, gentes que estaban en contra de todo lo ruso. Ellos se pronunciaron a favor del referéndum y votaron así como lo habían hecho, 95, 96%. ¿Y por qué crees que en Occidente no se entiende esto? Se ve a Rusia como el agresor, a Putin como que ha entrado a un territorio que no es suyo y que ha motivado Rusia sufre un bloqueo. Es muy difícil explicarlo. Yo creo que los medios de la información pública, la opinión que expresan diariamente es diferente a la que tenemos nosotros. Y bueno, hay muchos documentales, 2 de ellos realizados por Oliver Stone, Sí. que si no Oliver me Stone, equivoco sí. estaban prohibidos en Ucrania, pero sí, allá uno puede ver. O sea, ¿tú crees que con- Occidente no ha entendido esto y el bloqueo es injusto? Yo creo que todo eso aconteció porque Rusia había vuelto a ser un país
que pues quería defender sus propios intereses. El famoso discurso de nuestro presidente en Múnich en la primavera de 2007 dio la vuelta. O sea, las relaciones con el occidente, particularmente con Estados Unidos, habían empeorado. Fue un tema de la emergencia rusa. Sí. Muchas gracias. Ya se nos vence el tiempo. Muchas gracias, Félix, Gracias por todo lo que nos has explicado. Muy Gracias. interesante. Gracias. Dentro de un supermercado ruso, y no estoy hablando de Moscú, estoy hablando de una ciudad de provincias de Rusia, importante por lo simbólico, que se llama Vladimir. Y miren, es impresionante el tamaño descomunal. Estoy contando 66 cajas. Adentro hay un McDonald's y todas estas cosas. Es impresionante el tamaño y la cantidad de oferta. O sea, Lenin nacería de nuevo y se muere de ver esto. Es increíble la cantidad de oferta que uno ve. Y como les reitero, es un supermercado de provincias, no de Moscú. Es de la ciudad de Vladimir, que es un centro que venía a visitar, histórico. Ustedes saben que me gusta mucho la historia. Y miren, pues esto no acaba nunca. Es día sábado, por eso hay mucha gente. Están los rusos en su día de descanso, ellos trabajan igual que nosotros de lunes a viernes, horario de 9 a 5, como en todo Occidente en general. Pero no acaba nunca. Miren las cantidades inmensas. He contado más de... Estoy en la góndola 46, ahí atrás estaba la 70, es impresionante. Y venden de todo. O sea, el capitalismo en su máximo esplendor. Me contaba ahí nuestro guía que no había, pues, en el comunismo, obviamente, la cultura del supermercado. Esto era la pequeña bodega, separada en 3 estamentos, porque no era tampoco que la bodega te vendiesen todo junto, eran 3 cajas separadas para los poquísimos productos que había en la época del comunismo. Pero aquí miren, hay champús, hay ropa. Es como un megamercado americano, ¿no? Esto uno lo ve en Estados Unidos, claro, y le parece lo más normal del mundo. En la misma España no he visto un supermercado tan grandazo, no dejo de caminar. Tienen ropa, detergentes, y aún no llego al fondo. Zapatos. ¿No? Y no estoy hablando de un modelo tipo macro, no es un macro, ¿eh? Es un supermercado, no es pues el Costco americano, no estoy hablando de ese esquema. Es un esquema todavía minorista, o sea, no es que aquí la gente viene y compre 10 kilos de arroz, 50 kilos de cada cosa, no. Es muy grande. Ya ven también la variedad racial rusa, porque uno se encuentra aquí con gente del Cáucaso, se encuentra con tártaros, se encuentra con musulmanes, con mongoles, no solamente son eslavos, ¿no? El típico eslavo rubio. Esta es la parte más bonita, el alcohol. Y ese era un poco lo que les quería mostrar. Ahí venden hasta plantas. Las familias son de un niño o 2 como máximo. Ya están empezando a tener también problemas demográficos. La gente en general bastante amable. Ahora nadie te habla inglés. Es una vaina, nadie te habla inglés y te escucha hablar castellano y todos te dicen italiano inmediatamente, italiano. Parece que, me cuenta el guía, hay mucho turista italiano en Rusia, son los que más vienen, y el sonido del castellano les hace recordar al italiano. Dice que también pasa con los turistas brasileros, que me he encontrado muchos, me ha sorprendido la cantidad de brasileros que vienen a visitar Rusia, y también, como les digo, los brasileros los confunden con italiano, ¿no? Porque les parece, pues, el idioma, bueno, cuando nosotros escuchamos polaco y ruso tampoco no sabemos diferenciar, ¿no? O checo y ruso, y son distintos entre ellos, o serbio. Ellos tampoco diferencian el idioma y te dicen inmediatamente Italia, Roma, espagueti y todo ese tipo de cosas, ¿no? Que han impactado mucho los italianos con la comida. Dicen que después de la caída del comunismo, la cocina italiana entró ferozmente en Rusia. Hay restaurantes italianos por todos lados y comen mucho italiano y escuchan hablar ruso, que para mí es un idioma bastante bonito. Bueno,
Y acabamos, solamente les quería mostrar el gigantesco que era este supermercado de provincias, ¿no? Impresionante. Un detalle que aquí me resaltan es la cantidad de marcas americanas. Como ustedes ven, no está escrito en cirílico, sino está escrito en latino. Ellos utilizan pues el alfabeto cirílico, ¿no? El que hizo el monje Cirilo con el monje Metodio, ¿no? La letra P es la R, la C es la S, etc. Pero miren aquí, uno se encuentra con Tide americano. Claro, abajo ya está escrito en cirílico. La cantidad de marcas gringas que hay, o sea, Procter & Gamble, me imagino, Unilever, que es europeo. También encuentra galletas, productos de afuera. Y todo esto a pesar del bloqueo. Porque ahora mismo me cuenta el guía, la situación económica se ha complicado un poco porque por un lado el precio del petróleo no anda muy bien, depende muchísimo del petróleo, del gas, y luego hay las sanciones por los problemas que hay porque Rusia ha ocupado un porcentaje grande del territorio ucraniano, ¿no? Por el reclamo de la península de Crimea. ¿Ven? Reflect White, la cantidad de productos americanos que sí están escritos en latino, y abajo ya está el cirílico, ¿no? El supermercado gigantesco es alemán, el Globus. Competición de Lidl o de Aldi, que son los grandes supermercadistas germanos.